Y la presidenta Michelle Bachelet concretó hoy una nueva medida anunciada para los primeros 100 días de gobierno. Claro, se trata de la creación del cargo de delegado presidencial para la reconstrucción. ¿Quién va a ocupar ese cargo desde hoy? Paula Fortes, nuestra entrevistada en CNN Chile. Señora Fortes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Mónica. En primer lugar, ha habido gran controversia sobre las cifras de reconstrucción. ¿Con qué cifra parte usted su mandato, su gestión? ¿Da por buenas las cifras que entregó el gobierno del presidente Piñera o no? Mire, por supuesto que recogemos las cifras que da el gobierno saliente, pero las cifras dan para mucho. Y por lo tanto, por eso una de las tareas es profundizar un diagnóstico, pero no solo en cifras, Daniel, sobre todo en los temas cualitativos, en los temas que tienen que ver con la forma en que se ha avanzado, con los temas que están pendientes, con las dificultades que hay a nivel administrativo o a nivel presupuestario. Tiene que ver con tener una radiografía profunda de la situación de las personas, del estado de compromiso, de lo que se prometió después del 27F. Y por lo tanto la labor trasciende a cifra y trasciende a auditoría. La pregunta es si usted cree finalmente o no que son reales estas cifras, porque una cosa es que den para todo en cuanto a interpretación, pero hay otros, como el DICTUC, por ejemplo, en una primera auditoría en que dice que efectivamente el 99% aproximadamente está reconstruido. ¿Usted yo cree creo esa que cifra o no? Lo que tú me preguntas, Mónica, sí, yo creo que cuando el gobierno entrega cifras de construcción de vivienda, son viviendas que se han construido y que están ahí. Ahora tenemos una serie de otras dificultades que trascienden la cantidad de viviendas construidas, por ejemplo, viviendas entregadas donde la gente está habitando hoy día y que no ha sido recepcionada por los municipios porque no cumplen normas. Tenemos gente que se le entregó vivienda pero que todavía no pueden ir e instalarse en ella. Tenemos viviendas que se han entregado. Mira, para que tú te hagas una idea, el 80% de los subsidios se han entregado en relocalización. Esto significa que esa gente ya no vive en los lugares donde vivía y eso implica que hemos vivido, después de este desastre, la mayor migración campo-ciudad o centro-periferia. Y eso implica déficit de servicio, ausencia de redes, desvinculación, ausencia de pertenencia en la familia. Por lo tanto, el diagnóstico, más que centrarse en las cifras, por cierto, y en responder a la demanda, tiene que trascender a cómo nos hacemos cargo que esta reconstrucción pase a una etapa de consolidación, de cierre y de desarrollo. ¿Y esa etapa de consolidación significa mantener los planes y los programas que están en desarrollo o significa hacer un cambio en cómo se están haciendo las cosas? Bueno, la tarea específicamente apunta a un diagnóstico en que ya hoy día empezaron a trabajar los distintos ministerios, las intendencias, va a tener en términos de las líneas base, pero por sobre todo viene un trabajo que parte el 1 de abril desde las gobernaciones en el chequeo in situ de la situación de las obras, de los avances y de las deficiencias, etcétera, para al término de estos 3 meses poder presentar no solo un diagnóstico, sino un plan a país a corto plazo, que es 1 año, y a mediano plazo, que son los 4 años que nos convoca este gobierno. ¿Cuándo diría usted un gobierno termina la labor de reconstrucción después de un sismo de estas características, después de una tragedia de estas características, cuando las casas están en pie, cuando están recepcionadas por los municipios? ¿Cuándo realmente se termina un proceso de reconstrucción? Cuando tenemos las viviendas y la gente en sus viviendas, pero cuando esas viviendas están insertas en un barrio y ese barrio tiene una connotación de planificación urbana que le permite tener calidad de vida a la familia. Si usted me pregunta a mí, yo entendería que el día que una de las personas damnificadas, una de esas familias, me pueda decir que no solo vive tranquilo y vive con calidad de vida, sino que puede recomendar su barrio, yo creo que ese día se terminó la reconstrucción. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuál es el plazo? Bueno, nosotros esperamos, por supuesto, que el plazo podamos avanzar en esa materia en el menor tiempo posible. ¿Qué significa el menor tiempo posible? ¿Meses? ¿Años? Mire, bueno, yo creo que aquí hay que hacerse cargo de fenómenos complicados que tienen que ver, por supuesto, con la entrega de viviendas y con la dotación de infraestructura complementaria. Tiene que ver con los elementos patrimoniales, etcétera. Yo cuando presente el diagnóstico, presente el plan de trabajo, me podré comprometer respecto de las fechas finales de esta tarea. Solo para tener un punto claro, su objetivo es poder no completar la administración completa de la presidenta Bachelet, poder decir antes de tiempo, presidenta, está lista la pega, me voy para mi casa.
No. Mi objetivo dura 6 meses y es la elaboración de un diagnóstico y después un plan que queda radicado en la estructura del Estado y que procederá en esa línea hasta el término del mismo. Para eso tenemos ministerios, servicios, etcétera, con misiones específicas, Daniel. Ahora, ¿es parte de su trabajo o no lo es el entregar al menos alguna impresión respecto de si la forma en que se ha reconstruido permite que en caso de enfrentarse un desastre de estas características no vuelvan a caerse las casas, inundarse las ciudades? ¿Es parte de su misión también? Mónica, tú me preguntas si en el fondo el diagnóstico va a contemplar elementos que den cuenta de si estamos preparados para prevenir. Bueno, yo espero que sí, por supuesto que sí. ¿Y usted diría que su impresión es que después de 4 años estamos más preparados en caso de enfrentar una emergencia? Yo tengo la impresión que sí. Ahora el trabajo que haremos desde los territorios a partir de mañana mismo nos va a dar cuenta de eso y tenemos que ir profundizando en esa materia. Yo creo que una cosa es si estamos preparados a responder a una emergencia y otro tema es si estamos preparados a responder a un modelo de reconstrucción que centre ese modelo en las personas y con una participación que vaya más allá de preguntarle si quiere un subsidio u otro, que tiene que ver con una forma de pensar la ciudad. Ahora yo creo que de esto hay lecciones que vamos a recoger en el diagnóstico y en el plan, que dan cuenta de políticas públicas que tienen que trascender. Por ejemplo, un esfuerzo que ha sido constante en nuestro país de acompañar a las familias hasta la vivienda, no solo después de la reconstrucción, sino que son las políticas habitacionales. Y yo creo que hoy día hay elementos importantes que nos dan luces respecto que también tiene que haber un acompañamiento a esas viviendas para que se conformen barrios, para que tengan redes de soporte en materia de servicios sociales, de salud, educacionales. Bueno, la tarea es de envergadura y en eso estamos a partir de hoy día. Usted ponía un estándar bastante alto, bastante exigente para decir cuándo se acaba una reconstrucción. En el caso de Tocopilla, un terremoto que ocurrió hace ya más de 6 años, por ejemplo, todavía el alcalde decía hace muy poco tiempo que todavía había familias viviendo en Mediaguas, que no había soluciones habitacionales a la vista y que la reconstrucción no estaba finalizada. ¿No debería haber también para el caso de Tocopilla un seguimiento similar al que se está haciendo para el caso del terremoto de 2010? No, por supuesto. De hecho, la medida habla de una delegada presidencial para las zonas que han sido afectadas de desastres naturales y, por supuesto, vamos a poner la mirada también en lo que es Tocopilla y lo que es la 10ª región en lo que respecta a Chaitén. Por lo tanto, usted va a hacerse cargo también de esos puntos, va a conversar con las autoridades, va a viajar a esas zonas también, a Tocopilla y a Chaitén. Por supuesto. Usted diría, porque hablaba de los modelos, de la forma en que se mira una reconstrucción, ¿usted diría que lo hecho en Tocopilla por el primer gobierno de Michelle Bachelet es un modelo de cómo hay que reconstruir? Yo quiero recorrer Tocopilla con los profesionales y los técnicos especializados para poder darte una respuesta en propiedad. Ahora, en el caso de la reconstrucción del 27F, digamos, del terremoto y maremoto del año 2010, ¿cuál es el punto más débil que ha habido en la gestión de la reconstrucción? ¿Dónde está el punto en el cual ha habido, a su juicio, por la impresión que ya tiene, mayores problemas? Yo creo que el punto más débil tiene que ver con poner en el centro de la reconstrucción a las personas en una postura activa de participación. Mis primeras aproximaciones al tema desde las instituciones técnicas que han estado trabajando, SUR, los movimientos por la reconstrucción, las organizaciones que se han acercado, es una necesidad profunda que manifiestan ellos de haber tenido una participación respecto a cuáles eran las soluciones y no necesariamente estar siempre supeditados a modelos estándares que se hacen desde el nivel central. ¿Por qué es necesario el cargo de un delegado en el caso de las reconstrucciones? Si es que existen ministerios sectoriales y sobre todo si en su caso, después de hacer el diagnóstico, esto va a volver al Estado central, o sea, podría nuevamente no quedar todo perfectamente hecho. ¿Por qué es necesario este cargo? Mire, yo creo que aquí uno de los elementos que convocan a un delegado presidencial, al nombramiento de un delegado presidencial, es la necesidad de entender que la reconstrucción no es solo un tema del Ministerio de Vivienda y de Obras Públicas.
y que es un elemento que demanda al Ministerio de Economía en lo que tiene que ver con el fomento, lo que tiene que ver al Ministerio del Trabajo con las oportunidades, al Ministerio de Educación con modelos educativos para esos sectores. Probablemente cuando nosotros le entregamos una vivienda a una familia en una zona muy distinta de donde vivía antes, y hoy día están ya viviendo ahí, probablemente va a ser muy difícil reubicarlas. Y por lo tanto van a tener que continuar ahí. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de que esos territorios tengan una oferta de servicios que permita efectivamente hacer familia, hacer barrio y hacer comunidad. Hablando de reubicación, en el caso de Chaitén, que como usted nos aclara está también dentro de su encargo y dentro de sus responsabilidades, claramente ha habido durante los años diferentes formas de enfrentar el asunto de si hay que reconstruir Chaitén y hay que ponerlo en el mismo lugar, hay que cambiarlo, etcétera. ¿Qué evaluación se hace de esos cambios que ha habido en la forma y en la estrategia de aplicar el repoblamiento de esa zona, de Chaitén específicamente? Mira, Daniel, en las conversaciones que he tenido hasta estas horas y que he ido preparando, lo que yo siento es que lo que ocurrió con Chaitén y lo que ocurrió con Tocopilla también tiene aprendizajes que hay que instalar para este proceso. Yo voy a hacerme de mayor información antes de entrar a precisar a ese respecto, como al otro. La verdad es que hemos asumido hoy día en la mañana, estamos en esta tarea, nos vamos a sumergir, a trabajar en materia de recoger todos los informes que hay y a la brevedad yo espero poder conversar contigo cuáles son las apreciaciones que logremos levantar desde los terrenos, desde los aprendizajes, con los especialistas y con las comunidades. Paula Fortes, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, delegada presidencial para la reconstrucción, no solo el terremoto del 27F, también entonces de Chaitén y Tocopilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.